Muy bien. Hermanos, buenos días. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Gracias a Dios por la oportunidad de estar todos juntos aquí en este lugar, y ruego al Señor que nuestra presencia aquí sea para glorificar su nombre. Estamos sentados en sillas que tienen un nombre de corona. No importa eso, el Señor es el que puede santificar este lugar, y démosle gracias al Señor. Acompáñame, hermanos. Dios Padre, Señor, te damos a ti honra y gloria, Padre, y queremos decirte gracias por la lectura de tu palabra. Señor, gracias por el poder que hay en ella, y gracias, Señor, por lo que tienes para nosotros el día de hoy. Señor, estamos en tu presencia, hemos reconocido nuestra necesidad de ti y quiero también hacerlo de nuevo. Padre, necesitamos de ti, de tu limpieza, Padre. Gracias por la sangre de tu Hijo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu iglesia. Señor, quiero poner ante ti este tiempo, este mensaje, mi propia vida, Señor, y pedirte que seas tú, tu palabra, tu Espíritu Santo, el que nos guíe, Señor. Ayúdame a compartir de tu palabra y la aplicación es en nuestra propia vida y en nuestra iglesia. Señor, que seas tú el que siga haciendo esta obra aquí en esta tu iglesia local. Gracias te damos y ponemos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. La carta de Tito, junto con las cartas a Timoteo, la 1 y 2, son pequeñas cartas. Vemos que son pocos capítulos y son lo que los eruditos han llamado cartas pastorales. Son cartas que específicamente van a personas que están a cargo de dirigir la congregación, la iglesia local, las iglesias. Pero si vemos el grueso de todo el Nuevo Testamento, solamente hay 3 cartas que van dirigidas a pastores, y eran pastores jóvenes. Timoteo era un hombre joven, Tito era otro hombre joven de mucha confianza para Pablo. Y llama la atención que en el caso de Tito sea una carta muy práctica, corta y práctica. En el caso de Timoteo son instrucciones con un poquito más de teología, vamos a decirlo así, pero no dejan de ser cartas cortas. Con esa idea vamos a hacer un resumen de lo que hemos venido viendo desde la semana pasada, un par de semanas antes, cuando escuchamos los mensajes desde primera de Tito 1, del 1 al 9. Tanto Timoteo como Tito fueron enviados a iglesias específicas, ¿no? Timoteo fue enviado a Éfeso, Tito fue enviado a Creta. Estas ciudades, tanto como Galacia como Colosas, eran ciudades griegas, lejos de Jerusalén, ¿no? Y estas iglesias estaban formadas por una cantidad de personajes que eran muy diferentes entre sí. Cuando estamos hablando de Jerusalén, estamos hablando de judíos. Pero cuando estamos hablando de estas ciudades, estamos hablando de no solamente judíos, que eran muy pocos, sino eran griegos que venían de diferentes culturas y de diferentes trasfondos, todos ellos paganos. Entonces, tanto en Éfeso, como en Creta era una isla, la más grande de Grecia, y dicen los eruditos que habían 5 razas diferentes. Y entre ellas estaban los judíos. Entonces, la mayoría de todas estas culturas eran culturas paganas. Y el Señor está formando iglesias
en lugares paganos. Y lo está haciendo con gente que necesita de la palabra del Señor, gente pagana, ¿no? Y también había entre ellos judíos puntillosos, dice algún autor, ¿no? Recalcitrantes en cuanto a la ley. Y eso entonces también formaba parte de los problemas que habían en ese entonces en la formación, en la dirección de estas iglesias, ¿no? Por una parte, los paganos traían la cultura helénica. Era una cultura del saber, del siempre estar preguntando algo nuevo, como Pablo en Atenas, que ellos siempre estaban buscando algo nuevo. Y por otra parte estaban los judíos, que traían en sí ese bagaje del Antiguo Testamento, de la ley, de la tradición, de obras, haciendo a un lado la gracia del Señor. Y eso era parte de lo que Pablo estaba combatiendo al principio del siglo I, al principio de la iglesia, y era parte de lo que le estaba escribiendo a Tito, ¿no? Escribiéndoles un poco estos problemas y dándole instrucciones. Ahorita vamos a ver cuáles, para entonces corregir. Otros autores dicen para completar esa obra que el Señor había empezado en esas iglesias. Cuando vamos a Timoteo, vemos cuál era el propósito. Vamos a Timoteo 1:3, por ejemplo, ¿no? Estamos diciendo que estas dos cartas, a Timoteo y a Tito, son muy parecidas, cartas pastorales. Entonces, en primera de Timoteo 1:3 está cuál es el propósito de que Pablo manda a Timoteo. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces, el propósito que tenía Timoteo por orden de Pablo era que se quedase en Éfeso para mandar a algunos que no enseñen diferente doctrina, ¿no? Entonces ya ahí está poniendo cuál es el propósito. Y si vamos a Tito, no es diferente, ¿verdad? Tito 1:5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Pablo está recordándole a Tito, junto con Timoteo, cuál fue el propósito de su enviarlo, de su misión, vamos a decirle así, ¿no? Eran iglesias que habían sido sembradas por Pablo, que estaban creciendo en el Evangelio, pero estaban siendo atacadas. Específicamente lo vemos en Timoteo por falsas doctrinas diferentes a las de la gracia y al Evangelio, ¿no? Ahora, ¿cómo es que Tito, en el caso específico de la carta en donde estamos, cómo es que Tito iba a corregir, iba a tratar este problema de falsa enseñanza, ¿no? Vamos a 1:14, por favor. Tito 1:14. Dice en Tito 1:14: no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es la Escritura. Ya había un Antiguo Testamento en ese entonces y habían algunas cartas de Pablo que marcaban cuál era la doctrina. Y recordamos que la doctrina está basada sobre enseñanza apostólica. No era lo que Pablo quería decir, o Tito, o alguna otra persona, sino era enseñanza que estaba en el Antiguo Testamento y enseñanza apostólica.
Entonces, ¿qué era lo que Pablo está haciendo y diciéndole a Tito? Es volver otra vez a la Escritura. La Escritura que había era suficiente para saber cuál era la doctrina correcta y, en este caso, corregirla, ¿no? Entonces, ¿cómo es que Tito iba a corregir? Vamos a decir, ¿cuál es la estrategia? La vemos en el versículo que acabamos de leer, en el 5, dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. La guía era la palabra, y a través de qué iba a hacerse ese trabajo, a través de ancianos. Y lo que vimos la semana pasada, las 2 semanas anteriores, era cuáles eran los requisitos de esos ancianos, ¿no? Vamos a leer Tito del 6 al 9, porque ese versículo 9 es el que une este pasaje al principio de Tito con del 10 al 16, la corrección del problema. Entonces, recordamos lo que estuvimos aprendiendo. El versículo 6 dice: el que fuere irreprensible, marido de una mujer, y que tenga hijos creyentes que no están acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. El versículo 9 dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Eso era lo que habíamos visto, eran los requisitos. Y si hacemos un análisis de los requisitos, en esos versículos no hablan de habilidades. ¿Se han dado cuenta ustedes? No hablan de habilidades, no dicen los ministros tienen que ser hábiles para dirigir, organizar. No habla de eso. Hablan que deben tener requisitos de carácter. Carácter. El único requisito que deben tener de habilidades para los ancianos es que sean aptos para enseñar. No más. ¿Y qué importante es esto? Porque el Señor está buscando entre nosotros y está formando un carácter. Lo que haya que hacer y la manera Él lo va a poner en cada uno de nosotros, en cada uno de los hombres que están en una iglesia. No hay que olvidar esto, hermanos. No está buscando hombres hábiles, está buscando hombres que tengamos un carácter. Buscar un carácter es lo que el Señor está haciendo. Primera de Timoteo es un poco más específico, ¿no? Y es el pasaje paralelo, ¿no? Pero es necesario que el obispo, ahí está la palabra obispo, y vale recordar que obispo, anciano, presbítero, ministro, es la misma posición, es la misma palabra. Una parte habla del trabajo, otra parte habla de la persona. Anciano habla de la persona, obispo habla de la actividad, ¿no? Del trabajo. Entonces, dice 1 Timoteo 3:2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Esa es la única habilidad que debe tener el anciano, a diferencia del diácono. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y aquí en los siguientes versículos está el por qué que gobierne bien su casa. Y la razón es muy lógica. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito. Debemos enseñar la palabra, y si no conocemos la escritura, por lo menos lo básico, pues va a ser difícil poder entonces enseñarla. No un neófito, no sea que envaneciéndose
caiga en la condenación del diablo. Y el versículo 7 dice: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo, que no esté tenido por esos pecados ocultos que están atacando siempre. ¿Y tú qué dices? Si tú hiciste esto y aquello. Entonces habla de tener un testimonio limpio, arrepentimiento siempre en el momento en que el Señor nos muestra cuál es nuestro pecado. Entonces, la iglesia debe tener en Creta, en Éfeso, en Galacia, debe tener entonces hombres creyentes que hayan sido cambiados por el Señor y estén desarrollando ese carácter que el Señor busca. No solamente en los que van a compartir la Escritura, sino en todos y cada uno de los varones que se sientan en una iglesia local. No solamente los que están aquí arriba, sino en todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, dice Tito en el versículo 5: y estableciste ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Y en dónde en la Escritura está este mandato de escoger ancianos? Vamos por favor a Hechos 14:23. Vamos a leer desde el 22, dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, aquí en esta iglesia Pablo está escogiendo ancianos y los está poniendo en manos del Señor. 15, 22 y 23 también de Hechos podemos encontrar la misma situación. En el 15:23 dice: y escribir por conducto de ellos. Bueno, el 22, déjenme leer. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Entonces lo de los ancianos no era nomás de unas pocas iglesias, eran de todas las iglesias que se iban formando. 20:17. ¿No? Cuando Pablo se está despidiendo ahí en Mileto, dice el 17: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Entonces, ancianos de la iglesia, ¿verdad? Uno más, Primera de Pedro 5:1, ya para pasar, por favor. Primera de Pedro 5:1. Dice aquí en la carta de Pedro: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Ancianos. Y el versículo 2 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ancianos entonces que van a apacentar la grey del Señor. Hay otros más, pero en todos estos está la palabra ancianos en plural. No hay uno solo, no hay un pastor o un obispo, hay varios.
Y muchas veces por tradición es uno solo, ¿verdad? El pastor, hay un pastor. Yo no puedo estar en una iglesia que no tenga un pastor, escuché alguna vez por ahí. Pero la Escritura no dice eso. La Escritura dice que el único pastor que hay es Cristo. Y hay otros más que están guiados por Cristo, llevando entonces la congregación. Entonces, eso es un conjunto de hombres con un carácter específico que el Señor está buscando para guiar la iglesia, ¿no? Y una vez más, no es solamente los que están liderando. Todos y cada uno de los hombres que están sentados en una iglesia local que ha recibido la gracia del Señor está en ese proceso de formación de un carácter. Y en nosotros está el dejarnos llevar, el dejarnos moldear, participando de ese proceso de santidad, ¿no? Muy bien. Estamos leyendo entonces, volvemos a Tito, que Pablo instruye a Tito sobre algo que es importante. Entonces, uno, tener ancianos, y otro es enfrentar la mala enseñanza con estos hermanos, ¿no? Con estos ancianos, ¿no? Estas dos cartas, junto con otras más, están hablando de palabra del Señor, de advertencias sobre falsa doctrina. Y muy desde el principio del Nuevo Testamento está esta advertencia: falsos maestros, falsas doctrinas, ¿no? Vamos a revisar algunos pasajes rápidamente donde no es nuevo hacia el final del ministerio de Pablo, sino es algo que desde muy al principio en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Él estaba ya diciendo que iban a presentarse falsos maestros. Entonces, si vamos a Mateo 7:15, vamos a encontrar muy temprano en la historia de la iglesia esta advertencia. Dice Mateo 7:15: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Ya desde ahí el Señor está diciendo, ¿no? Guardaos de los falsos maestros, de los falsos profetas. Vamos a Mateo 24. Versículo 23. 24 y 25. Dice el Señor: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Desde el Señor mismo está hablando de falsos profetas. Ahora, Pablo también es insistente, no solamente con Tito, podemos recordar algunos. Volvamos a Hechos 20, por favor. Hechos 20, 29 y 30. Hechos 20, 29 y 30. Dice el 29: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Este es interesante, el versículo 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Sí? Pablo está anunciando que va a haber lobos rapaces, pero no van a venir de afuera. Dice: de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen estas cosas perversas, ¿no? Podemos ir a 1 de Timoteo 4, 1, 3.
Primera de Timoteo 4, 1 a 3, dice el Señor aquí: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, en los tiempos postreros, teológicamente hablando, es el tiempo que hay entre la primera venida del Señor y la segunda. Ahora estamos en los tiempos postreros. Si vamos a Segunda de Timoteo, la siguiente carta, Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 9. Este es un pasaje duro, fuerte, claro. Vamos a leer estos 9 versículos. Dice, capítulo 3 de Segunda de Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Larga la lista. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Todas estas características nada agradables, en el versículo 5 sabemos de quién se trata. No se trata de la gente del mundo, no los que van aquí al frente. Está hablando de gente en la iglesia. Hombres en la iglesia tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Cuál es la instrucción a Timoteo? A estos evita, ¿no? Vamos a Segunda de Pedro, unos libros más adelante, hermanos, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice Pedro: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Pero no se queda ahí, dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Hay ejemplos como estos también en Primera de Juan. Los falsos maestros, entonces, hermanos, están potencialmente en la iglesia, dentro de nosotros. Y como lo vamos a ver más adelante, Pablo le estaba hablando a Tito para que corrija a estos falsos maestros, pero haciéndolo a través de la Escritura, de la enseñanza de la Escritura. En el momento que una iglesia, una persona descuida la Escritura, ya es víctima potencial de estas falsas doctrinas, ¿no? Dios ha llamado a cada uno de los creyentes al ministerio de la reconciliación. ¿Se acuerdan? Segunda de Corintios 18, Segunda de Corintios 5, vamos a ir. Segunda de Corintios 5, versículo 18. Segunda de Corintios 5,
versículo 18 al 21. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Pero a los líderes de la iglesia local les dio un ministerio más, y es el ministerio de la confrontación, exhortación y confrontación. Y eso es lo que vemos que le está dando instrucción a Tito aquí en el versículo 10 del capítulo 1. Hasta aquí la introducción. Ahora vamos a ver lo nuevo a partir de este versículo 10. El ministerio de la exhortación y de la confrontación. Dice el versículo 10: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Esto es lo que vamos a estar analizando el día de hoy y el siguiente domingo con el favor del Señor. Entonces, hay un ministerio de la confrontación y vamos a dividirlo en 3 puntos. El punto 1 es: debemos confrontar a los que dividen. La mala doctrina, la enseñanza falsa causa división en la iglesia. Entonces, el primer punto: debemos confrontar a los que dividen. El segundo punto es: debemos confrontar a aquellos que enseñan engaño. Y el tercer punto es: debemos confrontar a aquellos que son corruptos y que carecen de pureza. Hoy vamos a ver el punto 1. Debemos confrontar a los que dividen, el versículo 10 y el versículo 11. Y vamos a dividirlo en 3 subpuntos. Y vamos a empezar. El primero es: estos falsos maestros son incorrectos, no es suficiente. Estos falsos maestros son, vamos a decir así, se quedan bajos. Es muy pobre su enseñanza, ¿no? Entonces, estos falsos maestros se quedan bajos. Es una enseñanza falsa en la manera en que ellos hablan. Y el versículo 10 dice: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Esta palabra contumaces o contumaz es alguien que no se somete a la autoridad, que siempre la está retando, y aun cuando esté equivocado tiene el valor de estarlo retando y no hacer caso a la autoridad. Es así como Pablo usa esta palabra contumaz. Tito tiene el trabajo de ser un anciano y estar formando otros ancianos en la iglesia. Y Tito, dicen los autores, está desanimado porque tiene una grande lucha ahí dentro de la iglesia, en Creta, y están en contra no solamente de él, sino de su enseñanza. Entonces, Pablo le está diciendo, le está recordando, son contumaces, ¿no? No se someten a la autoridad. Y esa es una característica de los falsos maestros. No se someten a la autoridad que hay en cada iglesia, ¿no?
estos hombres no aceptan la autoridad y tienen un carácter, ¿no? Un carácter que es diferente al que el Señor está buscando en los hombres que van a dirigir una iglesia. Y lo podemos recordar, acabamos de hacer esa lectura en 2 de Tito 3, ¿no? ¿Cuál es esta lista de palabras nada gratas que hablan sobre el carácter de estos falsos maestros, rebeldes, ¿no? Dice que son avaros, vanagloriosos, soberbios, desobedientes, blasfemos, ingratos a los padres. Hay una gran cantidad de características. Entonces, estos hombres tienen un carácter y Pablo está describiéndolos a Tito para que tanto Tito como los ancianos que están en la iglesia puedan ver. No podemos ver la motivación que tenemos dentro de cada uno, dentro de los hermanos, pero sí podemos ver sus obras. El Señor decía, por sus frutos los conoceréis. Entonces, estos frutos, estos defectos de carácter son marcas que tienen los falsos maestros, ¿no? Ahora, la segunda parte del versículo 10 dice a Tito, mayormente los de la circuncisión, ¿verdad? La segunda parte del versículo 10 dice, mayormente los de la circuncisión. Y en este aspecto, en esta parte, está hablando de los creyentes que tenían un trasfondo judío, ¿no? Que venían de un trasfondo judío y que traían entonces toda esta tradición del Antiguo Testamento. Y recordamos que los judíos eran hombres sumamente religiosos. Ellos conocían muy bien el Antiguo Testamento, ¿no? Ellos lo conocían muy bien, ¿no? Entonces, el problema que había en la iglesia es que estos judíos estaban enseñando que junto con Cristo era necesario que se llevasen algunos aspectos de la ley mosaica y específicamente la circuncisión. Ellos decían que había que circuncidar al nuevo creyente, había que llevar estos requisitos de alimentación, estas ceremonias, ¿no? Y vamos a recordar cómo enfrentó Pablo a estos judaizantes, ¿no? Vamos a Hechos 15, vamos a dar un repaso. Hechos 15 es el primer concilio que hubo en la iglesia, ¿no? Y 15:1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Vamos al versículo 5 de ese mismo capítulo 15, dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y este concilio se reunió para tratar este problema. Y en el versículo 6 dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Hay otro pasaje en la Escritura donde Pablo confronta a Pedro. Pero en el siguiente versículo, 15:7, dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles, oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Y el versículo 12 dice, entonces toda la multitud cayó
y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban grandes señales y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Entonces estos judaizantes todavía estaban en ese proceso del Antiguo Testamento, ¿no? Y era un problema para la iglesia, esa nueva iglesia que se estaba formando, ¿no? Ahora, todas estas discusiones solo mostraban en el tiempo de Pablo la pobreza espiritual de estos falsos maestros, ¿no? Y cómo entonces ellos hablaban de esa pobreza espiritual. Pero no solamente hablaban de la pobreza espiritual que ellos tenían cuando hablaban, sino también hablaban de los peligros que hay cuando estos pensamientos se meten en la iglesia local. Y ese es el segundo punto, ¿no? Estos falsos maestros son peligrosos en lo que piensan. Y vamos a pasar al versículo 11. El 11 dice, a los cuales es preciso tapar la boca. A los cuales es preciso tapar la boca, es la primera parte, ¿no? Una de los principales peligros que hay es que estos falsos maestros no solamente se engañan a sí mismos, sino que también engañan a los demás, ¿no? Vamos a Santiago, vamos a recordar las palabras de Santiago 1. Santiago 1:22. Dice Santiago, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es autoengaño. Y aquí está el origen del autoengaño, es ser solamente oidores de la palabra, pero cuando no somos hacedores, entonces caemos en ese autoengaño. Dice el versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. La Escritura es un espejo donde nosotros nos vemos y debemos considerar cómo el Señor nos ve y cómo nos permite vernos. Si eso no nos conmueve y creemos que la Escritura es solamente reglas morales o reglas para que otros lo cumplan o solamente enseñanza para lo correcto y no los llevamos en práctica, entonces podemos caer en el autoengaño. Y el problema del autoengaño es que podemos entonces engañar a los demás, ¿no? En este contexto, aquí en Tito, había maestros que estaban vendiendo a Jesús. Estaban, vamos a decir así, predicando la gracia. Pero junto con la gracia había algo más. Había algo de teología, ¿verdad? Entonces, es Cristo más teología. Y el problema cuando hay esto dentro de las falsas doctrinas es que hay un corazón, ¿no?, que quiere la teología pero no quiere a Cristo. ¿Sí? Cristo más teología, y luego quitamos a Cristo y queda la teología. Y el Salvador, el autor de la fe, queda afuera. Esa es una matemática espiritual, ¿no? ¿Qué es lo correcto? La enseñanza correcta es el Evangelio de la gracia. Es Cristo y la obra que Él ha hecho en la cruz
por nosotros. No es lo que nosotros hagamos o como nosotros nos sintamos, es lo que Cristo hizo en la cruz. Y gloria a Dios que es así, porque si no, nuestra salvación estaría dependiendo de cómo nos sintamos el día de hoy. Pero aquellos falsos maestros, aquellos judaizantes, maestros de la corrupción, ¿no?, están entonces metiendo a las personas en estos sus propios pensamientos. Y solamente se necesita un poco de amabilidad, un poco de convencimiento, para que de pronto empecemos a ver, cuando estamos alejados del Señor y de su palabra, esos pensamientos nuevos, ¿no?, y empecemos entonces a alejarnos del Señor. Pensamientos que terminan corrompiendo mentes, ¿no? Por eso el punto, no solamente lo que hablan, sino también es un peligro lo que piensan, ¿no? Este pensamiento corrupto lleva a un evangelio centrado en el hombre y lo que podamos hacer por nosotros mismos. Es un evangelio que se convierte en lo que yo pueda hacer por Cristo. Y empezamos a tomarlo y a hacer cosas en nuestras propias fuerzas. Y empezamos entonces a predicar un evangelio centrado en el hombre, ¿no?, centrado en nosotros. Y no es un pensamiento centrado en la obra de Cristo en la cruz. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos reales de cómo esto ha causado desde hace un par de siglos iglesias nuevas doctrinas, ¿no? Este mensaje centrado en nosotros mismos, en lo que nosotros podamos hacer, es algo muy sutil, hermanos, y lo digo con respeto. Es algo muy sutil. ¿No los ha acusado a ustedes el demonio de que tal vez la semana pasada no leyeron suficiente? ¿No? Sí. ¿O no los ha acusado cuando de pronto el demonio le dice: ¿a quién le compartiste la semana pasada? Y tú haces un recuento y no le compartí a nadie. Y tal vez tuve la oportunidad. Y hay un dedo adentro acusando. ¿Eso eres? A eso se refiere el evangelio centrado en uno mismo. Que de pronto empezamos a hacer valer el evangelio por lo que nosotros hagamos. Y olvidamos que el evangelio está centrado en lo que Dios hizo con Cristo en la cruz por nosotros. Y es muy sutil. Y hace unas semanas hablaba con un hermano y el hermano me decía: hermano, ¿qué tanto has leído? Bueno, tal vez poquito. ¿Y quién leyó más? No sé, tal vez fulano, sutano. ¿Y él leería suficiente? ¿Sería suficiente lo que él leyó? No, hermanos, nunca va a ser suficiente. ¿A cuántas personas le compartiste? ¿A una? Y no, tal vez a 5. ¿Son suficientes las personas? No. Nunca va a ser suficiente lo que nosotros hagamos. ¿Sí? ¿Cuántas veces evitaste pelear con tu esposa? Oh, pues tuve 3 agarrones buenos esta semana, pero hubo uno donde cedí y se arreglaron las cosas. Oh, qué bueno. ¿Y las otras semanas? Nunca es suficiente, hermanos, cuando nosotros queremos medirnos por lo que hacemos y ver en un estándar y decir: no, ya me estoy acercando. No, hermano. La gracia descansa en lo que Cristo hizo y nunca jamás vamos a poder hacer lo suficiente. Pero sí podemos reconocer aquellas veces que debimos, pudimos y no quisimos hacerlo, e ir al Señor y pedirle perdón y reconocer que nunca vamos a ser suficiente y que Él sí lo es. Todo lo que Él hizo es suficiente para sostenernos e ir a su palabra y entonces poder
descansar en lo que el Señor hizo. Y es muy sutil, ¿verdad? Porque nos estamos comparando. Oh, no es bueno. No es bueno. Lo que tenemos que hacer siempre es ver la obra del Señor por nosotros. Y entonces descansar en Él. Y pedir al Señor que cada vez que haya una oportunidad para hacer lo correcto, hacerlo. Dame, Señor, esa gracia para cada oportunidad que me des, hacer lo que tengo que hacer. Ahora, el tercer punto. Son peligrosos en lo que piensan. Y el tercer punto, el último, dice, son deshonestos en lo que enseñan. ¿No? Y es la segunda parte de Tito 1:11. La primera parte veíamos a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿No? Todas las ideas tienen consecuencias. ¿No? Cuando llegamos al Señor y evaluamos nuestras vidas, a medida que vamos caminando en Él y aprendiendo, aprendemos a no hacer cosas que son incorrectas, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Yo antes bebía, ahora no bebo. Ah, qué bueno. Yo antes fumaba, ahora no lo hago. Qué bueno. Pero llega un punto en la vida de un creyente en donde no solamente es lo que hagamos, sino lo que pensemos. Tal vez los demás no lo ven, ¿verdad? Pero el Señor sí ve. Yo ante Él estoy desnudo. Ve en mi corazón y en mi mente. Lo que pensemos, hermanos, es importante. Todas las ideas tienen consecuencias, ¿sí? Sí. Lo que Eva pensó en el jardín del Edén respecto a platicar con la serpiente tuvo consecuencias. Igual Adán, igual. Llega un momento en la vida cuando el Señor ya nos confronta y nos dice, no es adúltero el que está con otra mujer solamente. Aquel que pensó en su mente, codició con ella, ya es adúltero. Ah, no, yo duermo todas las noches en mi casa. Sí, pero ¿y tu mente dónde está? Desde ahí, entonces, ya el estándar es más alto, ¿no? Lo que pensemos, el Señor lo está viendo y tiene consecuencias. Es probable que en estas iglesias, en Tito y las primeras iglesias, estos falsos maestros no, de un día para otro, no se desviaron. Es probable que hayan empezado con cosas sencillas, dando pie a cosas sencillas, alejándose de la Escritura, empezando a buscar diferentes interpretaciones que no están aquí, porque tal vez, a mi modo de ver, eso explica mejor algunos pasajes. Y la cuestión es que empiezan a alejarse, empiezan a influir en las personas y entonces empiezan a enseñar doctrinas que no son correctas, ¿no? Dice el versículo 11, enseñando, bueno, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras. La instrucción que le da Pablo a Tito es muy clara. Dice, es preciso tapar la boca, es taparlos, es frenarlos, ¿no? Y la manera en que hay que hacerlo, primeramente es con la Escritura, ¿verdad? Vamos a poner una ilustración. Si yo tengo un perro y cuando ustedes llegan a ver al perro, a la Brock allá, y yo les digo, no, ella sabe acostarse y sabe echarse,
y yo le pido que lo haga, pero nunca le he enseñado a hacerlo, ella me va a hacer quedar muy mal, ¿no? Igual pasa con nuestros hijos, ¿no? Tenemos que enseñar. De igual manera, en la iglesia necesitamos enseñar la sana doctrina. Y ese va a ser la primera arma. El arma inicial para combatir la mala doctrina es la enseñanza de la buena doctrina. Es por eso que en el versículo 9 de Tito 1 dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Exhortar con qué? Con sana enseñanza. Es importante la sana enseñanza para poder empezar a combatir entonces la mala enseñanza, ¿no? Ahora, la segunda parte del versículo dice: trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. En el contexto de las primeras iglesias, de la iglesia primitiva, esta palabra casas, trastornando casas, no se refieren al hogar donde vivimos. La iglesia se reunía en hogares. Entonces aquí el contexto es: estás trastornando la iglesia. No es a una sola persona, no se meten a una casa, no, se meten a la iglesia. La iglesia estaba en la casa. Entonces llega un momento en que estos falsos maestros trastornan, cambian, dividen, es la palabra, a la iglesia. Y lo hacen buscando 2 a 3 cosas. Uno es dinero. El Evangelio de la Prosperidad es un ejemplo de esto, ¿no? Enseñanza falsa para conseguir dinero. Lo podemos ver. Hemos estado viendo algunas iglesias, las conocemos, como ese Evangelio de la Prosperidad está allí. Hay iglesias grandes, tal vez no aquí en la ciudad, tal vez, digo yo, tal vez más grandes en otras ciudades, enormes por la televisión, que tienen un alcance bárbaro. Buscando fama también, ¿verdad? Pero también esa parte de, vamos a Tito. A ver, déjeme busco, permítame. Tito 2 segunda de Timoteo, perdónenme. En este pasaje paralelo, capítulo 3. Después de la lista que hemos ya leído del carácter de estos hombres, el versículo 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. El 6, porque de estos son los que se meten en las casas, insisto, iglesia, ¿no? Y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Hay una parte también, no solamente dinero, fama, sino también hay inmoralidad que está involucrado en la falsa enseñanza. Y debemos tener cuidado también con eso. No solamente es el dinero, es también destruir iglesias, familias. A los cuales, dice Tito 1:11, es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Ganancias deshonestas de cualquier índole, haciendo una división. El liderazgo de una iglesia local debe entonces confrontar a los que dividen, ¿no?
sus palabras quedan cortas en la falsa enseñanza, en la forma en que habla, incorrectas. Son peligrosos en lo que piensan y son deshonestos en lo que enseñan. Después de la Reforma, cuando empieza la Biblia a publicarse en el idioma de cada país, empieza a haber una reforma en la iglesia. Se vuelve a los principios bíblicos y la palabra de Dios empieza a trabajar, y vemos el ejemplo de algunos países donde la reforma marcó frutos importantes: Inglaterra, ¿verdad?, Alemania, Suiza. Pero siglos después, esos países se alejaron de la palabra del Señor. Estados Unidos es un país también donde la palabra llegó y cambió. Empezó a alejarse, estos países empezaron a alejarse. Suiza es un país que no quiere nada con el Señor, Alemania tampoco. Y es en estos países donde empezó en el siglo XIX a haber cambios en la filosofía. Darwin, entiendo que era hijo de un pastor, y empezó con la evolución. Y cuando hay estas enseñanzas donde Dios ya no es el creador, sino una moneda en el aire, un volado, es el que creó todo, entonces Dios sale. Y esta enseñanza donde Dios está afuera entra a la iglesia también. La iglesia también empieza a alejarse de la Escritura y empiezan a formarse nuevos movimientos. Podemos hablar de tres: los testigos de Jehová, los adventistas y los mormones. Ellos empezaron en 1830, más o menos en ese tiempo, ¿no?, cuando las iglesias se alejan de la Escritura y ellos empiezan a ver cosas que los demás no ven. En el caso de los adventistas, un pastor y su esposa empezaron a ver cosas nuevas, ¿no? Y su esposa tuvo como 2000 revelaciones y escribió un libro, Elena White. Entonces ya no era la Escritura, era la Escritura más lo que Elena White decía, ¿sí? Cristo más teología. Sacamos a Cristo, queda la teología, la falsa enseñanza. Lo mismo pasó con los mormones, más o menos por la misma fecha, ¿no? Un pastor de pronto alucinó y vio revelaciones y escribió un libro aparte, Cristo más teología. Llegas, ¿sí?, sacan a Cristo y queda el libro del mormón. Ya no es lo mismo, es una falsa enseñanza. Los testigos de Jehová es lo mismo. Ellos, su propia Biblia, cambiaron algunas cosas. Y los vemos, hay otros, cristología científica, no sé, no conozco otros más. Ellos no empezaron de un día para otro, hermanos. Ellos empezaron de pronto viendo cosas y no hubo hombres de carácter que volvieran a la Escritura otra vez y lo atacaran con la sana enseñanza, para entonces que el poder del Señor guíe. Y en un momento determinado, como dice Pablo, amordazarlos, taparles la boca. Si no hay respuesta a la sana Escritura, pues, como dice Primera de Juan, eran de nosotros, pero si fueran de nosotros, ya no están, si fueran de nosotros, aquí estaría. Vamos a terminar la siguiente semana, pero hermanos, todos y cada uno de los varones que estábamos sentados aquí, debemos buscar ese carácter que el Señor quiere formar en nosotros, cada uno de nosotros. No importa quién esté en el liderazgo, de aquí, de su iglesia, deben salir hombres que tengan ese carácter, que anhelemos tener ese carácter para ser instrumentos en sus manos. Y antes de ir fuera a conquistar el mundo, necesitamos empezar
a compartir el Evangelio en nuestras casas, con nuestra esposa, con nuestros hijos, para que entonces podamos gobernar bien nuestra casa y podamos ser entonces esos ancianos, esos líderes que pueden estar listos en manos del Señor para gobernar entonces su iglesia local. Que nuestras mujeres estén preguntándonos a nosotros teología, para que nosotros podamos llevarlas a los pies del Señor. ¿Sí me explico? Cada uno de nosotros tenemos ese ministerio en nuestras casas, con nuestros hijos. Entonces podemos tener una iglesia con ancianos fuertes, con esposas que sean sumisas, con hombres que se han entregado al ministerio principal, que es amar a su esposa y presentarla un día como Cristo va a presentar a su iglesia sin mancha. Libres del poder del pecado, no libres para hacer lo que cada quien quiera. No, el Señor nos ha dado libertad, pero para decirle no al pecado, no para hacer lo que queramos. Libres para poder ir a la Escritura y hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Cristo, solo Cristo y lo que Él ha hecho en la cruz. Y si aquí hay alguien que no ha tenido esa relación con Cristo, como leíamos el ministerio de la reconciliación, Dios quiere que reconciliemos a los demás y rogándoles, reconcíliense con Cristo, con Dios a través de Cristo. Vamos. Si alguien no conoce a Cristo aquí, necesita conocerlo, porque hay algo mejor, algo más grande con Él, aquí, en esta su iglesia local, hermanos. Acompáñenme, vamos a orar. Bendito Dios, Señor, gracias, Padre, por tu misericordia, tu bondad, una vez más, tu paciencia, Señor. Padre, estamos ante ti y esta es tu iglesia. Tú la has guardado, Señor, tú la has limpiado, hasta aquí tú nos has traído. Tú has hecho con ella, Señor, lo que has querido y ha sido lo correcto, lo que necesitamos, Padre. Ayúdanos, Señor, a ver no solamente la historia de la iglesia desde que Cristo vino, sino a verte a ti trabajando en esta tu iglesia local. Por las cosas que hemos pasado, por lo que hemos vivido, por cómo, Señor, has permitido cosas, tú mismo las has limpiado. Ayúdanos, Señor, a continuar bajo tu mando, bajo tu guía, para hacer, Señor, de esta iglesia algo donde podamos exaltar tu nombre, mostrarte, Señor, y que tú te glorifiques, Señor, a través de nuestras vidas, de nuestro testimonio, en este lugar tal, para empezar, quizás, Señor, y en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a verte a ti, a depender de ti. Y gracias, Señor, por tu paciencia. Gracias por tu bondad y por tu palabra. Y gracias por tu Hijo Jesucristo, porque es por Él, Señor, que te elevamos esta gratitud y esta oración. Amén.